Continuamos con el ciclo de concientización por parte de Plan Apple y en este sentido los referentes en cada uno de los medios de comunicación de nuestra ciudad van haciendo estas charlas comunes para suplir necesidades básicas que tiene la audiencia en particular. Hoy con Paulo Sánchez, referente de Cruz Roja Argentina con filial en Río Tercero para hablar de primeros auxilios. ¿Cómo estás, Paulo? Muy bien. Bueno, te hemos visto en algunas notas, pero hoy aquí en el piso, por supuesto, porque el tema es primeros auxilios. Sabemos que es el organismo que le compete a Plan Apple para hablar al respecto. ¿Cómo diferenciamos, Pablo, cuáles son las cuestiones que hacen a los primeros auxilios? ¿Cómo nos damos cuenta que la necesidad es de primeros auxilios? Bien, o sea, hay que entender que el primer auxilio es el auxilio que vos le vas a hacer a una persona, a una víctima, hasta que llegue el personal experimentado o el servicio de emergencia. O lo podemos utilizar también para entender que no hace falta llamar a la ambulancia para hacer una curación o en el caso de una quemadura, saber qué hacer para que no tener que acudir a la ambulancia y utilizar ese servicio que lo podría estar usando alguien que en realidad lo necesita en esa manera inmediata, ¿no es cierto? ¿Cualquier persona puede realizarlo? ¿Hay que tener conocimientos básicos o hay algo que en primera medida se constituye como algo que naturalmente te sale a asistir, pero después hay otras cuestiones que necesitan formación? A ver, para todo lo que hacemos en la vida hay barreras, ¿no? Y una de las barreras en esto es saber primeros auxilios. Pero saber primeros auxilios no es nada muy complicado, simplemente haciendo un curso, capacitándonos. Hay formas online, hay formas presenciales para hacer capacitación en primeros auxilios, así que esa es la primera medida. Y la segunda medida está en vos, en la iniciativa de querer hacerlo, de ayudar, o no, quizás no tenés la intención de involucrarte, pero la primera acción que podés hacer es llamar al servicio de emergencia, saber que en Río Tercero tenés que llamar al 103, que es el número de emergencia, en donde ellos van a saber acudir con vos en base a la necesidad que tengas, si necesitas que vaya la ambulancia, los bomberos, pero el 103 es el número donde vamos a llamar para pedir asistencia. Bien. Ya saber eso es el primer auxilio. Claro, constituye. También muchas veces, no solamente en cuanto a las cuestiones prácticas y médicas, que la gente a veces tiene miedo de manipular a las personas. Y tienen que ver con la contención, con la efectividad, con quedarse, con estar e intervenir llamando a quien le compete sin saberlo. Exacto, o sea, como digo, el llamado es la primera medida, pero a lo mejor no queremos tener contacto con la sangre porque no tenemos los elementos para tener contacto con la sangre, quizás no tenemos los guantes que es una de las barreras que nosotros tenemos que tener para que no tengamos ningún riesgo de contagio. Entonces a lo mejor no tenemos las herramientas, pero sí podemos sentarnos, acercarnos, hablarle, explicarle, decirle quiénes somos, que lo podemos ayudar, que se quede quieto, que nosotros no lo vamos a tocar, que él se quede quieto y ya vamos llamando a la ambulancia, podemos cortar la calle porque muchas veces a lo mejor es un accidente y necesitamos que no haya más accidentes porque otro auto puede colisionar con los que ya están chocados, pisar a alguna víctima. Entonces ir haciendo la primera ayuda hasta que llegue la gente experimentada, que llegue el tránsito, corte el tránsito, que llegue la ambulancia y así estas víctimas, si nosotros no tenemos la herramienta o el conocimiento para hacerlo. Claro. ¿Cuáles son esas situaciones, además de las que estás describiendo, que necesitan los primeros auxilios? Digamos, accidentes comunes, cosas prácticas donde nos damos cuenta que es necesario la intervención. Claro, nosotros estamos tratando de que con pequeños tips nosotros le podamos llegar a la gente que entienda cuáles son los primeros auxilios que pueden hacer en su casa. Por ejemplo, una quemadura. Hay que tener en cuenta que para una quemadura son 3 pasos fundamentales. El primero, te quemas, son 15 a 20 minutos de agua corriente de la canilla. Porque eso nos va a aliviar el dolor y va a empezar a disminuir la temperatura en el tejido. Lo segundo, no vamos a sacar la ropa que esté adherida, ¿está? Todo lo que está adherido a la piel no se saca porque si lo sacamos estamos arrancando la piel y eso es peor. Y en tercera medida, que no se rompan las ampollas porque tienen un antiséptico natural, que es líquido, que previene y ayuda a que no ingrese ninguna bacteria ni virus a nuestro cuerpo por ese lugar donde va a estar rota la piel, la herida. Bien. En el caso de una cortadura, una hemorragia en casa, si es una hemorragia donde hay mucha abundancia de sangre, sí, vamos a llamar inmediatamente al servicio de emergencia, después vamos a hacer compresión directa sobre el lugar con un trapo, con un paño, una tela, con algo que tengamos medianamente limpio, hacemos compresión directa y no vamos a ir a estar explorando, ¿no? Vamos a poner el trapo o lo que sea y lo vamos a dejar hasta que se llene de sangre. Si se llena de sangre le vamos a agregar otro por encima y otro, porque si lo retiramos estamos exponiendo el lugar nuevo y se vuelve a producir la hemorragia. Bien. Si la hemorragia entre 15 y 20 minutos no para, sí o sí, hay que derivarse la persona al centro médico, ¿no es cierto? Bien. Y todo lo que es, por ejemplo, torceduras, quebraduras, que bueno, hasta que se determine que es una quebradura, claro, por supuesto. la única forma de ver si es una quebradura es con una placa, pero nosotros en casa a lo mejor vamos a sospechar que no es nada, entonces lo que nosotros podemos hacer es colocar hielo directo, 20 minutos, siempre poniendo algún paño, algo para que no queme el frío del hielo.
Son 20 minutos, se retira durante 20 minutos y se vuelve a colocar durante 20 minutos. Si el dolor persiste y vemos que puede haber una lesión, ¿cómo nos podemos dar cuenta que la pierna esté desviada, que haya un hematoma muy grande? Bueno, sí, vemos la posibilidad de derivar a esa persona a un centro de traumatología para que lo atiendan. Muy bien. Un botiquín básico y clásico que hay que tener en casa, en el auto, ¿qué tenemos que tener? En los colegios, bueno, está conformado, hay protocolos, pero por ejemplo hablando de lo doméstico y de la casa. Mira, en primer lugar el botiquín tiene que ser móvil. El botiquín en un lugar fijo, colgado en la pared, no nos sirve porque si tenemos que atender a alguien que está en el patio, tenemos que trasladar eso, no lo vamos a poder sacar de la pared. Siempre tiene que ser un bolsito identificado con un símbolo que nosotros sepamos que eso es un botiquín. Básico para tener algodón, gasas, guantes, importantísimo, barbijo, una linterna, un bollo de tela que podamos utilizar en el caso que tengamos que cohibir una hemorragia muy grande. A ver, y antisépticos, agua oxigenada, alcohol. El alcohol es para lavarse las manos, no para las heridas, pero es importante que lo tengamos para limpiarnos nuestras manos antes y después de atender a alguien. Muy bien. Está muy en boga desde hace un tiempo y con más auge ahora lo que respecta a RCP, que ha sido ya un tema puntual de algunas notas. Cruz Roja enseña, Cruz Roja educa en este sentido en distintos lugares, instituciones. Básicamente también en los barrios se está enseñando en este plan de RCP. ¿Qué sería el RCP? Básicamente, ¿cómo funciona? ¿Cómo hacer referencia a esto? Es importante que entendamos que el RCP nos ayuda a que prolonguemos la vida de la persona desde que se le para su corazón, desde que entra en un paro cardíaco, hasta que llegue la ambulancia, ¿está? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es seguir manteniendo el soporte vital del corazón para que la sangre siga llegando al cerebro y esa persona después no tenga un problema cerebral. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a colocar de costado a la persona, va a estar en el piso, nos vamos a colocar de costado, le vamos a despejar el pecho y vamos a buscar en la intersección que hay una cruz que se forma entre las tetillas de la persona y el esternón. En ese lugar donde vamos a poner nuestras manos intercruzadas, no importa la mano derecha o izquierda, cualquiera, y con el talón de la mano en el centro de ese lugar vamos a hacer 100 compresiones durante 1 minuto. 100 compresiones quiere decir que nosotros vamos a estar comprimiendo 100 veces entre 5 y 6 centímetros el esternón de la persona para que su corazón se siga moviendo, ¿está? Entonces, importante, lo vamos a hacer hasta que la ambulancia llegue, hasta que la persona reaccione o hasta que nuestro cuerpo ya no soporte seguir haciéndolo, porque es un masaje cardíaco que, imagínate que lo tenés que hacer 100 veces en 1 minuto y la ambulancia promedio tarda entre 15 y 20 minutos en llegar. O sea que si te pones con toda la cantidad de veces son muchísimas. Sí. Importante, durante lo vamos haciendo tenemos que buscar ayuda, pedir a alguien que venga, que nos pueda cambiar, llamar al servicio de emergencia antes de empezar a hacerlo, porque no podemos dejar de hacerlo y ponernos a llamar por teléfono a la ambulancia para que venga. Entonces, son ciertos pasos, llamamos a la ambulancia y empezamos y buscamos a alguien siempre que nos ayude. Pero eso es importante. Es importante el testimonio de las veces que esto ha servido para salvar vidas en niños, en personas que llamando a un servicio de emergencia telefónicamente le estaban indicando esto y han tenido buenos resultados, policías, personal de la policía que lo ha realizado. Pablo, muy interesante. Cruz Roja, por supuesto, disponible para salvar todo tipo de dudas, que nos lleguemos hasta la filial, calle Esperanza. Esperanza 1864. 1864, hay un equipo de voluntarios que reiteradas veces hemos realizado notas pertinentes, no va a ser la última vez que hablemos de este tema. Y por supuesto agradecer el espacio que vamos teniendo también nosotros de informarnos y transmitir esta información para toda la audiencia que es tan clave y tan básica en lo común, en lo cotidiano. Gracias por tu tiempo. Bueno, gracias.